buenos días. Empezamos con otra conversación en el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que está ofreciendo Corre Consulting en Latinoamérica. Ya estamos terminando las sesiones en vivo con la Universidad de El Espíritu Santo en Guayaquil y anunciaremos si podemos producir una nueva versión del diplomado en su versión online bajo demanda, y que yo creo que podría estar publicándose en el 2024, pienso yo, Javier. Sí, Veamos los y planes que, ya la cómo... universidad nos pidió hacer una versión 2 en vivo, que parece que los comentarios que han estado recibiendo han sido, o sea, quiere decir que no nos equivocamos mucho o no dimos demasiadas sandeces, entonces están pidiendo que planeemos a ver si podemos repetir la sesión en vivo No, sincrónica, pues. y yo recibí esta semana de algunas partes, no son cientos, ¿no? Pero Para algunos nosotros correos uno ya es preguntándome estímulo. cuándo vamos a tener otra versión del diplomado, que un amigo mío aquí, que un conocido acá, que le Allá, interesaba, exacto. que no sé qué, entonces que cuándo se pueden ir inscribiendo en nuevas actividades de ¿Cuánto estas. ha tomado el diplomado? 6 meses ¿Tiempo? más o menos, de ¿Seis? Son, junio hasta la fecha. y Lo son deberíamos terminar en, dos perdón, sesiones Matías. semanales, pues. Exacto. Dos sesiones semanales. Son 96 horas en vivo en total. ¿Y cuántos estudiantes hay sentados? Bueno, sentados no, escuchando. 20, ¿qué? 23. Por ahí. Habíamos empezado con 25, 26, pero algunos se retiraron por temas de horario. Había gente que estaba en España Wow, y desistió. Mm. No, ok. no Pero resistieron el ritmo. sí, Bueno, El horario. sí, por el horario y no sé si también estar viendo las sesiones grabadas, pues no es Mm, lo mismo. sí. O sea, a mí ponerme a estudiar en forma asincrónica me cuesta, ¿no? O sea, me encanta ver videos, pero si es para estudiar es otra cosa. Para ver videos que no apoyan, que me entretienen más que me educan, no hay problema. Pero los que me educan, eso me cuesta. Como dice aquí Julio Sánchez Cristo, especialmente los de Rogelio. no sé quién es Rogelio, Cine rojo, pero suena mal. cine rojo, cine rojo. Sí, lo de Rogelio, exactamente. Dice Rogelio, eso es maravilloso. ¿Sabes qué? Eso, yo sé que estábamos hablando de comentarios, digamos, consecuencias de haber escuchado a Jorge por dos, Jorge González. Jorge González por dos sobre el árbol de realidad actual acerca de la macroeconomía y las causas y todo esto. Íbamos a comentar algo al respecto o hacer un free flow porque él no viene hoy, pero también estaba pensando otra cosa que siempre tengo en la cabeza ahora que estamos hablando del DIGE y estuvimos anoche hablando sobre el curso de certificación de gerencia de proyectos para construcción e infraestructura. Eh, la pregunta es por qué seguirlos haciendo, ¿sí? O sea, o por qué son necesarios. O sea, que no es solo la motivación de que uno es fanático y que a uno le gusta esto, eh, pero es eso, es como conversar eso. Puede ser Ujú. un tema de ahora o si no, lo dejamos para después, no hay ningún problema, pero pienso, ¿por qué es necesario continuar difundiendo, digámoslo de esa manera, el conocimiento de Goldratt? Yo te lo voy a Ese, poner así. Yo ¿ya? estoy dispuesto, Pónmelo, men. yo estoy dispuesto, el tema, digamos, en claro, quiero decir. Yo estoy personalmente dispuesto a correr la misma suerte que Galileo Galilei por decir que la Tierra no es plana. Ujú. O sea, Y, y se van a quemar en el intento. no lo quemaron, se estuvo más con arresto domiciliario. Eso sí. Pero lo que quiero decir con eso es que Explain hemos yourself, sí. conversado otros días.
esta cosa no es un tema de consenso, es que es- está sobrevalorado ese tema del consenso. De hecho, una de las creencias básicas de teoría de restricciones es que todo conflicto puede ser eliminado. Eso significa que uno no acepta el consenso, no lo acepta nomás, lo rechaza. No es el consenso, es acercarse a la verdad, no a ponerse de acuerdo de que algo es verdad. Es que no tiene ningún sentido eso. O sea, tiene el sentido de no matarse, pero ¿por qué podría tener sentido que alguien defienda una idea que claramente está equivocada? Porque sí. Y entonces no es porque sí. Está bastante claro cuáles son las motivaciones de algunas personas para defender sus ideas. Y Sí, es muy sencillo, es dinero. pero en esa dirección yo pensaría que también la herramienta por predilección para resolver los conflictos inherentemente tiene el consenso entre A, B y C. O sea, si no hay un objetivo común, está claro que el conflicto no puede existir. Exacto. ¿Sí? Lo segundo es que, pues, unos piensan que un lado de la nube es lo que hay que hacer y otros piensan que el otro lado de la nube es lo que hay que hacer. Y nos debatimos entre las dos acciones que son las que observamos día que entra y día que sale, ¿cierto? Pero digamos, alineado con el tema, la solución es de un consenso, de un mejor estado de las dos personas o del sistema o como se quiera mirar. Entonces, para mí inherentemente tiene el consenso, no en los términos de yo estoy de acuerdo con una sola cosa o porque la persona está de acuerdo con su lado de la nube o con el otro lado de la nube la otra persona. Con eso cada uno individualmente está, está en consenso con eso. Porque consenso significa estar de acuerdo con algo. Pero cuando yo le agrego el tema de un grupo o de un grupo con un interés común que debía ser la lógica, la cosa cambia muchísimo. No es fácil, no es No, fácil pero ya porque volvemos a lo mismo de siempre. Cuando tú le das dos significados a la misma palabra, entonces produce toda la confusión. ¿Qué es lo que significa consenso cuando tú lo ves escrito en los diarios? Significa que dos partes que estaban en desacuerdo van a llegar a un consenso y cada una tiene que ceder algo. ah, ¿No es lo que significa eso en el lenguaje coloquial? Porque yo estoy de acuerdo contigo que tendríamos que tener consenso, que es compartir un sentido común de que las cosas son lo que son. sí. Mira, aquí Bien, abrí yo el no tengo internet, problema con eso. Sí, el mientras Mr. Jorge, Google. antes de que leas, solo para comentar, es que me acordé, los estoy escuchando y me acordé que vi un video de Steve Jobs y me pego en la cabeza porque no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero era algo por el estilo. Él decía, no, 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 ¿cómo así que vamos a transigir en alguna cosa? No, aquí la reunión es, no estamos de acuerdo en algo, nos sentamos y lo vamos a conversar hasta que salga humo blanco. Es decir, nos quedamos y le invertimos todo el tiempo a discutir, a argumentar profesionalmente, éticamente, todo lo que tú quieras, sin manipulación, hasta que definamos cómo resolvemos el problema. Y el problema se resuelve cuando encontramos dónde está el supuesto equivocado que alguno de nosotros tiene. Esa es una reunión de trabajo. De resto, ¿para qué hay que reunirse si todo el mundo sabe lo que hay que hacer? O sea, me golpeó muy fuerte, primero porque pues, estamos hablando de transigencia y segundo, de qué es lo que uno entiende por consenso, ¿no? Entonces, ahora sí, George, hágale. Antes de seguir con la etimología y demás, como dirían, voy a leerles aquí lo que dice, estos no son mis Estimología, yo lo palabras, estimo mucho, doctor. eso no es lo que digo yo, sino lo que dice Mr. Google, ¿ok?
derechos de autor, Que dice. todo lo sabe, que todo lo sabe y todo lo puede. Consenso, nombre masculino, acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, comillas, para evitar que la crisis económica entorpeciese la consolidación del nuevo régimen, era conveniente extender el consenso al terreno de la política económica. He dicho, dice don Google. ¿Sí? Ya, Y pero, o quisiera... sea, mira todas las palabras para decir nada, man. No has Bueno, dicho pero es Lo que es siento Mr. Google. mucho. Yo, O por sea, eso advertí consenso que no sin era yo, censo. sino Mr. Google. ¿Sí? Pero miren, una cosa interesante del consenso, y les cuento, ayer estuve en una reunión con el cliente mío de los contenedores de basura y con Ray Immelman. Ajá, ¿Y con Rey? qué bien. Qué interesante, porque la pregunta que le hizo mi cliente, porque él fue el que Sobre la facturación. tuvo o agendó la cita y me invitó. Y él le preguntó, Ray, por favor elabórenos en términos de las empresas, de lo que usted escribió en su libro, El Great Boss, Dead Boss, que dice que las empresas deben estar conformadas principalmente por dos vertientes. Sí. Una que es el Chief Resource Officer, por ponerle el nombre a la cabeza, y el Sí, otro es el Chief flow. Flow Tranquilo, tú Officer. lo piensas, Correcto. Entonces él todavía dijo, no hay dijo tiempo, que en realidad pero que habían sí, habido ya muchas sí, evoluciones de eso, que él inclusive estaba ahora, pensando en reescribir desde partes agosto del libro, está triste. no de la esencia, sino particularmente de la forma en la que se administran las organizaciones hoy en día. Y dijo algo que para mí fue muy revelador en esta dirección de lo que estamos hablando del consenso. Y lo que él dice básicamente está retando los temas de los silos, ¿no? Las compañías están Sí. organizadas por silos y entonces ya todos sabemos. Y yo le dije, Ray, pero uno no puede argumentar que el objetivo común está claro o borroso a veces, ¿sí? Pero cuando lo bajan al nivel de las operaciones, uno no puede argumentar que ese objetivo de ese silo no sea válido. Por ejemplo, en el área comercial ustedes tienen que incrementar las ventas. Claro, el problema es que quieren hacerlo aisladamente del resto del funcionamiento y eso ahí es donde vienen los conflictos inherentes. O en producción, usted tiene que sacar más piezas por minuto, por hora, yo qué 3 sé. millones y medio. Y él dijo algo O sea, que es lo que les voy a compartir en esta relación del consenso, es que claro, entre los silos se generan conflictos inherentes porque cada quien, Pues sí, que se eso motiva, me que se sorprendió la forma en motiva. la que lo verbalizó, exporta la variabilidad de su subsistema al resto del sistema. Ujú. O sea, casi como yo soy perfecto, el problema está en algún otro lado. ¿Sí? Y que esa es parte de la problemática de, esto le va a encantar a Matías, de hacer que el sistema esté asincrónico. ¿Sí? Y yo dije, bueno, tiene mucha razón. Y continúa diciendo algo que aún me pareció más sorprendente y práctico. Dice, mientras uno o las empresas continúen poniendo KPIs. KPIs son Key Performance Indicators. Sí, los indicadores o medidores, sí. Y Claro. párenle bolas a esto. Que sean outputs. Sí. Estamos mal. Claro, claro. O sea, el ejemplo que él nos dio fue, por ejemplo, usted fija, tener un alto due date performance. ¿Eso es deseable? Pues si usted tiene un sistema MTO, particularmente, digamos, tener un alto due date performance o no solo MTO es absolutamente deseable. ¿Sí? Pero tenemos que pensar que eso es la consecuencia Secuencia. Claro. del sistema. Él dijo, lo que hay que, y él lo llama eso output KPIs. Sí. Él dice, lo que tenemos que hacer es poner input KPIs. Y yo dije, ¿para dónde va? Entonces dice, por ejemplo, miren, usted tiene que hacer que las condiciones necesarias para esto que es el alto due date performance, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones que necesita para hacer? Entonces, esta y esta. Controlar el whip y seguir los colores. Aparte de eso, ¿sí?
aparte de No, eso, eso. pero por ejemplo, el ejemplo que pusimos ayer con lo del negocio de mi cliente, lo que yo le dije es, por ejemplo, si para tener un alto due date performance es necesario garantizar que siempre haya combustible disponible para los camiones para que siempre estén Ok. Tener full andando. kit, El controlar el full whip kit de cada y cosa, los exacto. colores. Eso, entonces él dice, sí, exactamente, este del combustible es es una palabra que estoy tratando de acordarme. Compliance. No, es como inside KPIs, como mientras yo mida esto, o mejor dicho, mientras mida las condiciones necesarias de lograr el objetivo de alto nivel y me asegure que esas condiciones, claro, en nuestro tema, pues coinciden mucho con el full kit y con el Ya, pero ahogue, la eso liberación de también materiales. puede, ¿Ya? eso también Pero, tiene su truco, pues, porque pero en la tener práctica, disponible, perdón, estamos aquí conversando, ¿no? Tener disponible el combustible, Jorge, es un resultado de otra cosa, ¿no? El micrófono. todo es causa y efecto, sin lugar a Sí. dudas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú dices ahora no, es que ahogue la liberación de materiales o controle el WIP, que son primos hermanos, y respete los colores de las prioridades, son la forma de hacerlo, ¿sí? Es la inyección pura, pero ¿qué quiero yo lograr con controlar el WIP? Pues aumentar el flujo. O sea, a mí me parece que es un insight No, no, no importante o sé. interesante. Yo, mi visión particular, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en que los indicadores de output, ahí es donde tienes siempre el riesgo de hacerlos perversos, porque el indicador se convierte en el incentivo para hacer algo que no era lo que tú querías. Entonces, cuando estamos hablando de las comisiones, cuando estamos hablando de la productividad en piezas por hora, ¿sí? Empieza la gente a pasar las piezas más rápidas a costa de las más lentas, etcétera, etcétera. Te terminas con el efecto contrario al que tú querías, ¿no? Es decir, que el indicador local se pervierte y no está alineado o sea, empieza a contradecir o a contrariar el cumplimiento del indicador global. En mi experiencia y mi opinión es que cuando uno tiene la lógica del throughput, entendiéndolo como flujo, ese es el único indicador global que realmente existe, sea en plata, sea en productividad, y la condición necesaria es la sincronización, porque cada paso del proceso es una integración de cosas. Entonces tienes el full kit y para eso tienes todas las medidas anteriores que Matías asumo que estaba pensando en la compra de materia prima, calidad, todas esas cosas. Entonces fíjate que es una manera sencilla de irlo entendiendo, pero son esas las cosas. Y el otro indicador que para mí es vital es el compliance. Este es el proceso, haga esto, no sea huevón. O sea, por ejemplo, el, el tema de la ley del correcamino. Huevón, cuando no tenga trabajo, ya, pare, no haga más, es compliance. Cumpla la regla del proceso, más nada. Y se hace así. Entonces, tenga todo lo que necesita, cuando tenga trabajo, trabaje como un cohete y se hace de esta manera, no más. El DDP y todo lo demás y el flujo sale al otro lado, si todo el mundo hace esas cosas, ¿ya? Ahora, cuando dice Javier, tiene el micrófono apagado, Jorge, yo voy a aprovechar mientras tú todavía no le aprietas el botón. No lo dejes, no lo dejes. Y dice Javier, el throughput es el objetivo. Le digo, ya, perfecto. O sea, ese es tu KPI principal, el throughput. Pero entonces due date performance vendría a ser un input KPI porque con ese en una empresa que basa su ventaja competitiva en confiabilidad, va a conseguir más throughput. Entonces, estoy tratando de descifrar por qué Rey dijo eso, porque yo conozco a Rey y no dice las cosas porque sí, no. pero está bien. Dale.
Entonces, Diga, utilizó un ejemplo, me pareció muy vívido el ejemplo y dice, miren, yo les voy a preguntar a ustedes en este auditorio escriban el proceso para tocar bien un violín. Mm. ¿Sí? yo no toco violín, no puedo saber eso. Por eso, pero entonces uno dice, ni idea, ¿sí? Pero supongamos que ustedes son músicos y así arrancó, fíjate. Supongamos que ustedes son músicos, dígame cuál es el proceso para tocar bien el violín. Ya saben lo que va a surgir de ahí, un Sí. elefante de 400 etapas, yo qué Espagueti. sé, ¿sí? Y dice, supongamos que apareció un diagrama de proceso que es cortico y que tiene 10 entidades y que todos estuvieron de acuerdo, todos los músicos a los que se le preguntó, que sí, efectivamente ese era el proceso. Entonces, para volverse un buen músico, como bien dice Javier, era necesario o se hacía necesario seguir el proceso. ¿Sí? O sea, como digo yo, por aquí entra el burro, por aquí salen las La salchichas. salchicha, exacto. ¿Ya? Entonces, pues, ¿qué pase ahí en medio? Siempre pasa lo mismo y aquí entra el burro y salen las salchichas. ¿Ya? Pero la siguiente pregunta que hizo me sorprendió aún más. Dijo, ahora miren, y mostró la foto de una orquesta, ¿sí? Con su Director. director parado Ajá. enfrente. Y dice, ¿cuál es el proceso para que esto suene bien? Entonces, pues claro, si bien yo tengo el proceso de cada instrumento, dijo, ¿sí? Correcto. Pero ¿cómo hago para que esto suene como una orquesta? Entonces, obviamente la respuesta es la palabrita que a Matías le encanta, que es la sincronización. Claro. ¿Ya? La partitura y el director. Exacto. El output es el resultado de la interacción de las Ujú. partes. Bueno, listo. Y se brincó para atrás y dice, ahora miremos eso en una organización, a ver si es eso de los procesos y las sincronías es lo que hacemos. Y definitivamente el mundo de los silos lo que impide es la sincronía. Sin duda, claro. Porque además de eso, listo, y cada silo, por supuesto, tiene un proceso o un subproceso, si se quiere, que debería seguir. Pero la pregunta es, ¿cómo se pega este subproceso con este que le sigue, digamos, ventas y logística o operaciones o cualquiera que sean Yo tengo los respuesta para prerequisitos? eso, por si acaso. Entonces, y él presupone, y acuérdense que de dónde venimos, de la pregunta de decirle Chief Flow Officer, Chief Resource Officer. ¿Cómo resuelve eso, esa problemática? Porque en el fondo esa es la pregunta. Sí. Y yo ¿Sí? estoy totalmente de acuerdo y me encanta esa estructura y tengo respuesta para eso. No, Entonces, de hecho yo le dije cuenta, a Rey, yo cuenta. dije, yo traté de implementar eso en una empresa con algunos buenos resultados, pero con muchísimas incógnitas. ¿Sí? Sí. Y entonces, él en la elaboración llega a la conclusión obvia que el tema es de procesos individuales, ¿sí? Como él dice, como el sistema es fractal, o sea que en cada pedacito del sistema yo encuentro vestigios del problema más grande. Entonces, esos vestigios son los de la sincronía. O sea, en donde el sistema se desincroniza y normalmente hay un conflicto detrás. ¿Sí? Entonces volvemos a la partida No estoy de acuerdo. bueno, entonces es momento de que hables porque el punto, yo, digamos, soy un admirador de lo que escribe o lo que escribió Rey, ese libro me ha parecido a mí una cosa muy reveladora del comportamiento humano. ¿Sí? Y a mí yo escribí un árbol de estrategia y táctica organizacional basado en ese libro. Ujú. Y entonces, la, como dices, yo no creo que Rey diga cosas como al azar en eso, sino que tiene probado eso. Inclusive habló de una cosa
de fondo. Dijo, miren, yo asesoro a Walmart, ¿sí? Y no se imaginan ustedes la gran preocupación que tiene Walmart hoy en día, que es un monstruo frente a Amazon, ¿sí? Amazon le está comiendo mercado a Sí, una velocidad sin precedentes y ellos han tratado de hacer algunos como injertos, llamémoslo, entre lo que hace Amazon y lo que hacen ellos, que son grandes superficies, sin mayores resultados, dice él, pero trajo algo en el mundo que, que, que quizás es un cambio enorme de paradigma para todos los que vivimos en el mundo del papel anterior, la tecnología anterior, a la generación Z, la llama él, que tienen la información del mundo en su celular. aquí. Y entonces eso es radicalmente un cambio en la administración de los sistemas de empresas, porque pues antes él decía algo que me pareció genial, decía, miren, ¿cuál era en nuestra época la única forma de poder dar una instrucción verdadera? Entonces decía, lleve a todo el mundo a un salón, entre todos, y dígales a todos cuál es La forma de hacerlo, sí. la comunicación o qué es lo que hay que hacer. Porque a diferencia de las reuniones, el tema era de papel y cuánto se tomaba entre que se escribía, se sacaban copias, se enviaba físicamente, eh, Se leía, y los que se leían, ¿sí? entendían. Y además entraban a la gaveta de entrada que sí, first in, first out, pero resulta que el último que entró es el primero que sale. En fin, y eso dice él, hoy con la virtualidad y con todas estas herramientas, eh, y él dice, yo no estoy mucho de acuerdo en ese tipo de cosas generalizadas, ¿sí? Hay cosas que requieren la presencia física, digámoslo así, porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. Entonces, decía eso, hoy en día usted puede estar en la calle viendo su celular o escuchando lo que están diciendo en una reunión. Bueno, pero entonces lo que estabas diciendo es que con la tecnología se redujo una limitación del sistema Ujú. que es, Allá voy, o sea, allá la que voy. se pueden comunicar, ¿ya? Pero la hipótesis o el pensamiento de Rey va hacia decir, las empresas no han incorporado ese paradigma realmente dentro de la forma de administrar los negocios. Pero Sí, hablan de yo que dije antes, virtualidad y no, no sé qué. Señor. dije antes, no estoy de acuerdo cuando dijiste la razón por la cual dos cosas están desincronizadas es un conflicto. Ok. Yo dije, no necesariamente es un conflicto. Tal vez lo puedes expresar como un conflicto, y entonces ahí me retracto un poco si quieres, pero lo que yo he llegado a entender mejor es que eh, primero entender qué significa sincronización. Sincronización significa que dos o más elementos ocurren al mismo tiempo, Sí, coincide en el tiempo, exacto. coinciden en el momento. Entonces, por ejemplo, necesitas que la producción de un producto coincida, o sea, que terminar de producir un producto coincida con la fecha en que uno le prometió al cliente que se lo iba a entregar. Entonces, llega la fecha y llega el producto, las dos cosas se sincronizan y andamos bien. ¿Qué es lo que impide la sincronización permanente de todos los elementos, o sea, de todas las funciones en la empresa? Y mi respuesta a eso es que los flujos de proceso en cada uno de los hilos, si tú quieres, y dentro de los mismos hilos también tiene Ujú. este fenómeno, tienen distintos ritmos. Entonces, para explicar esto de los ritmos,
tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema del riego. Tú tienes un campo y lo tienes que regar todos los días, pero no llueve todos los días. Entonces tú tienes que sincronizar la llegada de agua al campo en el momento en que tú quieres. Y la fuente del agua, que es la lluvia, no ocurre todos los días. Por lo tanto, ¿cómo sincroniza eso? Yo no veo ningún conflicto, pues la naturaleza no tiene esos conflictos. Lo que veo es que lo que uno tiene que hacer es construir un amortiguador que sincronice. Entonces los amortiguadores, que pueden ser más capacidad, puede ser inventario o puede ser tiempo, o puede ser un outlet que te desaloje desechos, o sea, subproductos. Esos son cuatro tipos de sincronizadores. Entonces, en el caso del riego es un embalse. Y tú vas acumulando el agua que se produce al ritmo que se produce en la lluvia. Y después vas usando el riego, usando tu amortiguador al ritmo que tú necesitas regar. Las ventas son variables. O sea, tienen variabilidad día con día. La producción, uno tiene una capacidad de producción que no tienes una gran variabilidad en las capacidades, en los recursos, en las máquinas. Quiero decir, en la cantidad de recursos, en la cantidad de máquinas, en la cantidad de personas. Eso no lo estás cambiando todos los días. Y entonces, el, el distinto ritmo de una con otra lo tienes que sincronizar con amortiguador. Si es a pedido porque no puede acumular inventario, entonces el amortiguador es de tiempo. Si puede acumular inventario porque los productos son estandarizados y el riesgo de producir es muy bajo, entonces el amortiguador es de inventario. Pero los amortiguadores finalmente son los que sincronizan. Entonces, ¿qué función tiene el gerente de recursos? Porque antes lo dijiste en inglés, el Chief Resource Officer y el Chief Flow Officer son gerente de recursos y gerente de flujo. ¿Qué responsabilidad tiene el gerente de recursos? Y en mi opinión, el gerente de recursos tiene la responsabilidad de mantener los amortiguadores necesarios para mantener, o sea, que le permitan al gerente de flujo mantener el flujo. Claro, cuando ahí dice recursos, son todos los recursos, por eso incluye los amortiguadores. Y si yo entiendo eso bien, lo que estamos hablando es que los amortiguadores están ahí para absorber esas variabilidades exportadas de un silo a otro, es capturarlas, desacoplar el impacto de la variabilidad en el flujo y obtienes, digamos, el flujo básico. Y después, en la medida en que quieras ir aumentando el flujo, lo que hace es que vas tomando y empezando a jugar cómo optimizar el sistema para ir, digamos, mejorando o reduciendo la necesidad de ciertos amortiguadores, siempre teniéndolo donde tiene que estar para maximizar el flujo, no por un tema de costo, sino por un tema Lo dice de con la aumentar el mejora flujo. continua. Exacto. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado, el gerente de recursos tiene que tener sus alertas para estar atento de aumentar capacidades cuando las señales le vayan diciendo esto se está consumiendo más allá, o sea, se está quedando sin amortiguador. Exacto. Aquí va a sufrir el flujo. Entonces tiene que poner pues más recursos de algún tipo. Puede ser efectivo, puede ser máquina, puede ser personal, puede Sí, ser... exacto. Capacidad, tiempo, etcétera. Materia prima, vaya usted a hacer entrenamiento. Creo que es momento de hacer, Bruno tenía Sí, algún Bruno hizo comentario. así. Yo quiero... Sí, como hacer un wrap up y hay que George lo haga, pero adelante, Bruno. Hola, ¿cómo están? Me interesa mucho este tema en particular porque hace unos meses creo que ya habían hablado de esto en un video de Matías y Jorge, lo vi y me había quedado la duda, porque en ese momento, hablaron de, bueno, que estaba el gerente de flujo, el de recursos, y también hablaban de meter una pata más que era como el gerente de
de innovación o de Mejora continua, esa tercera Mejora pata, continua. de mejora continua. que ese es el Claro. Y invento a de mí, Javier. a mí me surgía esta duda. Es simple. Ustedes saben, dentro de acá del proceso de producción de textil en donde trabajo, está el área de desarrollo de producto, que es el que va renovando la oferta, ¿no? La cartera de productos que salimos a vender. Esa, ese bloque, ¿estaría dentro de lo que es el flujo o estaría dentro de la pata esta de mejora continua de innovación? Esa es mi duda, no sé si me pueden ayudar a esclarecer ahí. Ay, Para mí, para yo- mí está como dentro del flujo. Para mí está dentro del flujo porque Exacto, ahí si está no el se hace libro. un recambio, es una piedra que impide la transformación de plata. O sea, eso. Sí, mi sugerencia es que lo pienses desde la perspectiva es cuál es la función o la razón de existir de desarrollo de productos, por qué es necesario. Si Claro, no la tienes o no se hace bien, ¿qué se echa a perder? Y en este caso, fíjate que el impacto es sobre la tasa de venta o la variabilidad de las ventas. Entonces, una de las funciones de diseño de desarrollo de producto es tener un amortiguador que permita sostener el nivel estable o de crecimiento de las ventas de manera que estás aprovechando todos los activos que tienes ahí con los recursos, las capacidades, los buffers para asegurar el cumplimiento de la promesa de valor, sea disponibilidad, sea entrega a tiempo, ¿sí? Sí. pero la pregunta de Bruno es, ¿esta actividad de innovación es parte del flujo o parte de los recursos? Yo digo, es que esa no es la pregunta que hay que hacerse, porque esa pregunta la podría hacer con respecto a cualquier función en la empresa, Función. a cualquiera. Entonces, el gerente de flujo tiene la responsabilidad de utilizar el recurso y el gerente de recursos tiene la responsabilidad de mantener suficiente de recursos. Es con lo que decía Jorge antes, el full kit. El full kit es los amortiguadores y las capacidades y los recursos, todos disponibles, prerequisitos para que el proceso funcione. Y el Sí, gerente de Jorge estaba flujo está mostrando mirando el las proceso. páginas del libro antes Sí. y decía, y ahí mostraba todo, pero Sí, haga creo el que wrap up, Don George. Este es sí, Ese. pero Bruno. no sé si se va a ver bien ahí. Perfecto, Bien, gracias. ahora sí lo puse para que se vea. Lo voy a buscar. Y con todos los sorprendentes aprendizajes de ayer, eh, al final le dije yo, bueno, pero ¿cuál es como su conclusión a partir de la estructura organizacional de las empresas? Dijo, el fondo del problema está en que son verticales. ¿En qué sentido lo digo? Usted para progresar en esta organización tiene que ir escalando posiciones y posiciones hasta que llega pues a ser el CEO o demás. En realidad la sincronización proviene más de equipos, ¿sí? En donde la estructura organizacional no es así, sino así. ¿Mm? Y entonces él dijo, mire, usted puede tener compartimientos como tal, pero es la función del equipo, no es la función de la cabeza depende del de operaciones o el de compras o el de, sí, porque es que eso es lo que impide lograr que ellos tengan la comunicación que tienen que tener frente a resolver un problema que es global. Entonces, cada uno se encapsula en su parte y mostró al final una gráfica que la estaba buscando aquí para compartírselas, pero que son obviamente sus procesos para hacer la sincronía, ¿cierto? Pero que en dónde está la dificultad, que en un principio surge mucho es cuando a alguien le dicen que usted es la restricción, ¿sí? Eso es ponerlo en una silla incómoda, o sea, sentarlo en el banquillo del acusado de alguna forma, donde todo lo que pasa mal aquí es culpa suya.
¿sí? Pero eso es una visión. Pero cuando la visión completa es que el resto de los que no son la restricción tienen que ayudar a que esa restricción sea primero lo más importante en términos de cómo opera y lo más importante en términos de flujo. Y entonces dice que esa, 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 Jorge. esa es, pero es una de más abajo, la última, la 34, Esta. esa. Y entonces él dice que pues estos son subsistemas que la restricción eventualmente representada por este, ¿sí? Entonces que cuando esto está claro, el enfoque de la charla, de la discusión entre unos y otros, está en centrarse en cómo hacemos entre todos que esto sea mejor. Y eso, de ahí derivó en los inward KPIs o los inside KPIs, ¿sí? Ajá. Que hay que hacer, como decíamos, el full kit de este o el full kit de todo esto para entregarle a este, tiene que estar completo, no puede estar incompleto. Y de aquí para adelante es lo mismo, ¿sí? Porque miren que aquí hay otros ensambles y otras cosas, entonces aquí también debe haber full kit y, como un proyecto. Entonces, el tema, sí, esta es la presentación, sí, puedes devolverla a la 32. Claro. Esto, es lo que reduce la función de cualquier proceso o subproceso, ¿sí? Hay un input, él en el caso de los músicos dice aquí está el del oboe, el del piano, el de ta, ta, ta. Hay un control que es el director de orquesta. Hay una transformación que es la sincronización de estos distintos subsistemas, llamémoslo, ¿sí? El output de eso es una música bellísima. Y la meta de esto, digamos, él puso como entretenimiento o disfrutar una buena música. Y esta misma cosa es lo que él sugiere para las organizaciones. Solo hay un CEO y hay un sistema de control por equipos, ¿sí? Que es eso que está ahí. En la forma en la que yo transfiero de un subsistema al otro, y es lo que dice ahí, mira, que eso me sorprendió, que todos los silos lo que tratan de hacer es de exportar la variabilidad a otro lado del sistema, ¿sí? Porque están siendo medidos por su sistema propio o por su Claro. silo, ¿sí? Entonces, cuando el modelo cambia a que es todo este equipo de logística, ¿sí? Con una organización que debe ser muy plana, tiene a ver, ¿cuál es el problema entre este y este? Entonces, eso es lo que produce la sincronización Sí, trabajar natural, sobre las la, interacciones la que tiene. interacción natural del sistema. Y él me dijo algo que yo le dije, pero entonces el tema de compras, ventas, operaciones, logística, me dijo, eso no está mal. Lo que está mal es que seguimos viendo que la organización es como escaleras separadas y que ahí arriba es donde se juntan. No, estos en el grupo tienen sus propios KPIs inward, digámoslo así. Y Sí. entonces eso es lo que favorece continuar hablando. Y eso en abstracto, para responderle a Bruno, grandemente o a veces no explícito, están las dos vertientes del control del flujo y control de los recursos. ¿Sí? Porque lo que a él se refiere son a las funciones que tienen que estar inmersas para que todo se dé. ¿Sí? No, porque si no sería una organización que es copiar el organigrama de otra y eso es. Y normalmente cuando eso pasa, el resultado no es el más halagüeño. Muy interesante la charla No, a mí me parece interesante. con Pero ya Rey. tenemos que ir terminando. Sí. Sí,
hoy, eh, pero a mí me queda algo aquí adentro que quiero decir. Yo no voy a contradecir las cosas que ha dicho Rey, solamente creo que ya lo habíamos expresado exactamente lo mismo, pero es más simple en estas conversaciones. Pues lo encuentro muy complicado, todo esto gráfico. O sea, es que estoy pensando en, anda a explicarle esto a un director de empresa, a un gerente general, a menos de que lo tenga, eh, ¿cómo se llama? No sé Enamorado. cuántas horas y que le puedas transmitir un montón de cosas. Yo creo que es mucho más simple esto. Porque en ese gráfico dijiste tú algo ahí que la transformación tenía que ver con la sincronización, no estoy de acuerdo. La transformación es la cosa técnica. Es, es cómo transformo una materia prima en el producto terminado. La sincronización tiene que Es ver con entre los subsistemas. entre los subsistemas, si es que el producto terminado de uno lo tiene a tiempo el otro para después seguir el flujo, ¿cierto? Y entonces lo simple para mí es que lo que hace la sincronización entre los distintos subsistemas son los amortiguadores. Entonces, compras tiene en una fábrica, va a ser, tiene la responsabilidad de mantener el amortiguador de inventario de materia prima para saludable para que no tenga ni exceso de inventario que le capture mucho capital, espacio y demás, pero que nunca pare la producción. Entonces ahí está ese amortiguador de compra. Entonces, todos los amortiguadores son para absorber variación, variabilidad, siempre. Entonces, en el caso, entonces, para entender ahora esto de que se exporta la variabilidad, esos son las empresas que no se manejan con TOC, con amortiguadores. Entonces, cuando tú pones Que son la amortiguadores, ya no está, mayoría. que es la mayoría, sí. No estamos exportando la variabilidad cuando manejas con amortiguadores. Entonces tienes los amortiguadores de materia prima. Después tienes amortiguadores de tiempo si se metió. Y eso es porque dentro del subsistema productivo tiene silos. Cada centro de trabajo es un silo. Entonces tiene un amortiguador. Y con ese amortiguador te va a manejar. Después de eso tienes el amortiguador y que se combina con el amortiguador interno de producción, pero con los plazos de entrega para los clientes. Tiene otro amortiguador. Y así, Sí, amortiguadores. Un amortiguador de efectivo para que el flujo de caja, que a veces se necesita más, se necesita menos, uno tenga ahí el amortiguador siempre para disponible la liquidez. Yo lo encuentro mucho más simple que esa explicación. Y estoy de digamos, acuerdo con la explicación, pero no. digamos, Matías, una cosa que mencionó Rey que de pronto se me escapó a mí mencionarla es que en toda su vasta experiencia con múltiples compañías, con equipos directivos, que él les hacía la pregunta, ¿cuál es el flujo de este sistema? Y que en general el equipo directivo no tenía dificultades, ¿no? No tenía dificultades en ¿No? trazarlo, Ah, Ujú, el flujo, ¿sí? ¿eh? Entonces, y él dice, eso es una comprensión inherente de, Sí. pues claro, ellos están atrapados en ese problema todos los días, así no vean las interrelaciones completas, digámoslo así, pero que eso para él era, y que era un tema que no les tardaba mucho tiempo hacerlo, esa era la base de partida para decir, obviamente para hablar del sistema de sincronización. Entonces ahora, ¿por qué las cosas aquí al final no se dan como se esperan? Sí, la pregunta es, todo el sistema está hecho para hacer esto, pero aquí al final hay ruido con eso. Entonces, ¿por qué? Y que era relativamente fácil para ellos de volverse a entender y a dar ejemplos de la ¿de desincronización. dónde se rompe? Claro. ¿Sí? Y entonces, para mí ese puede ser el camino para explicar después en dónde van los buffers y toda esa cosa, que eso ya es la solución de cómo resolver esa Por desincronización, supuesto, ¿sí? ¿no? Sí. O sea, entonces, ¿qué?
todo esto es una explicación para explicar que la persuasión tiene que pasar por esa explicación. No, no lo sé. No, no, fíjate que de donde arrancamos fue de el consenso, ¿sí? Y entonces el problema es que el consenso, mientras sean verticales los hilos, Claro. No, probablemente ya sabes lo que pienso yo. Todo surge por no reconocer la naturaleza sistémica de las organizaciones. Y con eso voy a cerrar un la sesión de hueso. hoy. Bueno, muchachos, Bien, buena conversa. Yo tuve Gracias, la Jorge, última. por ir abriendo y trayendo a Rey al ruedo. Nos vemos la semana que Sí. viene. Muchísimas gracias. Bueno, chao, gracias. Un chao. abrazo Gracias, nos fuerte. Hasta la vemos. Que les vaya próxima. muy Que bien. tengan excelente Adiós. semana a todos. Adiós. Chao, Chao. muchachos. Bye. Chao.